Javier. Les voy a contar un pequeño secreto. Javier tenía que venir a dirigir la semana pasada, pero no vino porque era su cumpleaños. Entonces, por eso no vino. No, después les cuento para que después se acerquen y lo saluden. Gracias al Señor que podemos estar una vez más hoy aquí en la casa del Señor. Gracias a Él que podemos abrir su palabra y contarles un poquito para los que no pudieron ir ayer. Estuvimos en la iglesia de Lobos. En realidad no estuvimos en la iglesia, estuvimos en un campo que es de Doma, que ellos alquilaron y pasamos un día muy, muy lindo. Van a ver a la mayoría de los que estuvimos allí, que estamos un poquito colorados, un poquito quemados. Un día de mucha bendición, con mucha comida, pero también con mucha comunión y la bendición de poder encontrarnos con hermanos que a veces los vemos solamente cuando tenemos la asamblea trimestral en Don Torcuato, ¿no? Que viene la gente de Lobos y podemos estar un ratito con ellos. Entonces fue de muchísima bendición, muy lindo día y gracias al Señor que también pudimos viajar y tanto de ida como de vuelta Él nos ha cuidado y pudimos llegar todos bien, tanto cuando fuimos como cuando volvimos, como decía recién, ¿no? Eso es una gran bendición. Y un poquito me hacía acordar a lo que el Señor decía del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y le estaban pidiendo carne. Teníamos carne hasta que nos salía por las narices, más o menos. Había de todo un poco, cordero, lechón, pollo, y estaba todo, estaba horrible. No le cuenten a la gente de Lobos, pero muy lindo, la verdad, muy lindo tiempo, una gran bendición. Ojalá que, decía el pastor Javier ayer, ojalá que se repita todos los meses. No, pero ojalá que si se vuelve a repetir podamos ir todos, porque sinceramente, más allá de ser un día de esparcimiento y un día de tener mucha carne para comer, fue un día de muchísima bendición porque pudimos charlar con hermanos de Lobos, con hermanos de Torcuato, que a veces, ahora con Ali no estamos yendo tanto, al principio íbamos a la reunión de la tarde cuando empezamos a pastorear, ahora ya no lo hacemos. No es que vayan pasando los años, pero estamos un poco más cansados, entonces no lo estamos haciendo y encontrarnos con hermanos que a veces no vemos por mucho tiempo es de muchísima bendición. Y algo muy lindo que resaltó el pastor José Hospital y que lo pudimos disfrutar es que estaban Pino y Lita. Pino y Lita son dos hermanos mayores allá de Don Torcuato que hace poco los dos tuvieron accidentes de caerse y andan con problemas en sus caderas y les cuesta mucho andar, pero siempre hay un hermano, el hermano José Coaglia, que él es encargado de los años dorados y ellos no iban a ir, no se habían anotado y José les dijo, bueno, pero yo los llevo, no se preocupen. No, igual José, no queremos ir, no va a ser incómodo, qué sé yo. Entonces José les dijo, bueno, yo los paso a buscar, si están cambiados, van cambiados, y si no, irán como están. Así que se prepararon y fueron, y fue de mucha bendición también poder estar con ellos, gozar con ellos ese tiempo, muy lindo tiempo, y gracias al Señor por eso. Bien, vamos ya a lo que es el mensaje en sí. O mejor dicho, a lo que es los distintivos bautistas, que son los que estamos estudiando últimamente. Bautismo y Santa Cena, la primera B de Bautista. Bautismo y Santa Cena, ya lo estudiamos, lo vimos en profundidad. La A, autoridad bíblica. La Biblia es la única regla de fe y práctica para cualquier bautista. Basamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en la palabra de Dios y practicamos todo lo que dice la palabra de Dios.
Todo lo que enseña la palabra de Dios es lo que ponemos en práctica. La U, únicos oficiales, pastores y diáconos. Pastores y diáconos son los únicos dos oficiales que la palabra de Dios enseña que la iglesia tiene. También estudiamos y vimos cuáles eran los requisitos para los pastores, cuáles eran los requisitos para los diáconos y cuáles los ministerios, tanto del pastor como de los diáconos. Y el domingo pasado vimos la T de Baut, ahí, ¿no? Y es que todo creyente es sacerdote. Cada uno de nosotros fuimos puestos por el Señor como sacerdotes. Estudiamos un poquito lo que era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y el sacerdote en el Antiguo Testamento, los requisitos que ellos tenían que cumplir, cómo tenían que ser purificados y todo eso. Y después vimos cómo nosotros, como sacerdotes, somos los que hoy tenemos el deber de interceder ante el Señor. ¿Se acuerdan? Vimos que el día que el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, expiró, se rasgó el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el que separaba el lugar a donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, se rasgó y nunca más fue restablecido. Y eso es lo que permite que hoy vos, creyente, y yo, creyente, tengamos acceso directo a nuestro Señor. Entonces, no solamente tenemos el derecho de entrar a la presencia del Señor, sino que tenemos la obligación de entrar a la presencia del Señor. Y estuvimos viendo un poquito por qué motivos o por cuáles razones podemos entrar a interceder por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos estudiando. Ahora viene la I de Bautí, pero la I ya la estudiamos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos bautismo? Porque la I es de inmersión. Inmersión es la única forma de bautismo que enseña la palabra de Dios. Un repaso cortito para que nos acordemos un poco más. Bautismo, o la palabra bautismo, es baptizo en el griego y es sumergir. Entonces el bautismo es sumergir. No es unas gotitas de agua o no es un chorrito de agua sobre la cabeza de un bebé o de alguien mayor, sino que es sumergir a la persona. Sumergir a la persona en el agua. Lamentablemente he visto, cuando estuvimos en Israel, que estábamos con Javi y Laura, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fuimos a una de los lugares donde hay 3 religiones que conviven en el mismo templo, estaban bautizando bebés y los estaban bautizando por inmersión. Pobres criaturas, lloraban horrible, mal. Claro, metés un bebé debajo del agua, imagínate, ¿no? O sea, si está con la mamá en la pileta y de repente la mamá lo mete un poquito, es una cosa, pero el sacerdote lo estaba metiendo debajo del agua y lo sacaba y eso era bastante complicado para los bebés pobrecitos. Y entonces hoy lo que vamos a estudiar es la próxima S de bautizo. Y la próxima S es separación de la Iglesia y el Estado. Separación de la Iglesia y el Estado. Ahora, claro, enseguida podemos relacionar esto con la Iglesia Católica. Ellos están pegadísimos al Estado. Es más, el Estado es parte de la Iglesia y la Iglesia es parte del Estado. Bueno, vamos a ver todo un trasfondo, no de eso, porque no nos interesa estudiar la religión católica en este momento, pero vamos a ver un trasfondo de por qué el Señor nos enseña que la Iglesia y el Estado no pueden convivir. Si bien hay cosas que, bueno, no me voy a adelantar a lo que voy a enseñar. En el Antiguo Testamento, el Señor comienza en Éxodo capítulo 28, instituyendo ¿qué? Sacerdotes. Lo primero que instituye el Señor son los sacerdotes, en el capítulo 28 del libro de Éxodo.
Él empieza poniendo a los sacerdotes, que eran quienes iban a estar intercediendo por el pueblo y guiando al pueblo delante del Señor. El Señor trataba directamente con el pueblo de Israel. El Señor trataba directamente con su pueblo. Y los sacerdotes, que fueron los que estudiamos la semana pasada, eran quienes debían estar, digámoslo así, gobernando al pueblo. En realidad ellos estaban intercediendo y estaban viendo qué eran los asuntos del pueblo por los que ellos tenían que aconsejar al pueblo y tratar directamente con ellos. Y así fue por muchos tiempos. Después de bastante tiempo, en el libro de Jueces, en el capítulo 3, Israel empieza a demandar algo más del Señor. No solamente que querían tener los sacerdotes, entonces el Señor establece jueces que van a estar trabajando junto con los sacerdotes, pero que los sacerdotes iban a atender las cosas del Señor y los jueces iban a atender las cosas que el pueblo demandaba de un gobierno, que el pueblo demandaba de alguien como los demás pueblos de la tierra tenían. Entonces el Señor establece a los jueces. Y después, un poco más adelante, en el capítulo 21, el versículo 25, dice, ya terminando el libro de los jueces, él dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, está terminando el libro de los jueces. El Señor le dio jueces para que gobiernen. Pero Israel, ¿qué le dijo después? Dice, Señor, necesitamos un rey igual que tienen todas las naciones de la tierra. Y como no había un rey, dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. No importaba lo que decían los jueces, no importaba lo que decían los sacerdotes, no importaba lo que decía el Señor. Ellos hacían lo que les parecía bien que tenían que hacer. Ahora, con todo eso el Señor les da reyes. Le da al rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Y por supuesto, no le iba a ir bien tampoco con los reyes, pero aún el rey que gobernaba al pueblo de Israel, que reinaba sobre el pueblo de Israel, tenía que hacer las cosas conjunta con los sacerdotes. El sacerdote era el representante de Dios en la tierra y el rey era el representante de Dios en la tierra para gobernar. Entonces tenían que trabajar juntos. Pero era con el pueblo de Israel. Era con el pueblo que trataba directamente con el Señor, con el pueblo que el Señor trataba directamente con ellos. Entonces ellos tenían la parte religiosa, que eran los sacerdotes, y la parte gubernamental, que eran los reyes, pero tenían que trabajar juntos y hacer las cosas conjuntas acorde a como el Señor lo pedía. Cada uno de los reyes, lo podemos ir viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, fueron pecando, alejándose del Señor, algunos en adulterio, algunos en idolatría, algunos por juntarse con otros pueblos a los que Dios había dicho que tenían que destruir completamente y fueron haciendo las cosas mal. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro gran sumo sacerdote. Él está cumpliendo las dos cosas en Él. Él es Rey y es sacerdote delante del Señor, a favor nuestro, a favor de su iglesia.
Ahora, nosotros como iglesia también tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que ver qué es lo que hacemos con el gobierno. Una de las cosas que enseña el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vienen delante de Él para tentarle y decirle, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que pagar los impuestos? Y Él les dice, a ver, muéstrenme en una moneda. Y cuando le muestran la moneda con la cara del César, Él les dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No mezclen las cosas. Claro, en ese momento ya no estaba tratando con Israel, aunque todavía en los evangelios sí, el trato era con Israel. Él ya comenzaba a mostrar que el gobierno que era pagano, tenía que tener las cosas que el gobierno tenía que tener. Pero tenían que dar a Dios las cosas que pertenecen a Dios, las cosas que son de Dios. También encontramos a los apóstoles en el libro de Hechos, cuando ellos están allí siendo azotados y les dicen, no pueden predicar más. ¿Y ellos qué les dicen? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué hacemos con esto, no? El Señor Jesucristo nos dice, dad al César lo que es de César. Pero no obedecemos a los hombres, obedecemos a Dios. Entonces vamos a estudiar un poquito de esto. Les voy a invitar a que vayan al libro de Romanos. Romanos al capítulo 13. Vamos a ver, allí es uno de los pasajes en el que el Señor nos enseña acerca de cómo tratar con las autoridades. Y dice desde versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, agradecerte, Padre amado, porque en ella podemos encontrar, Padre Celestial, lo que tú tienes para nosotros que necesitamos hacer delante de las autoridades, Señor, gubernamentales, tanto del país como de la provincia, como del municipio, Señor. Rogamos que nos des mucha sabiduría, que obres grandemente, Señor, en nuestras vidas para que podamos hacer cada una de las cosas que tú nos mandas hacer delante de las autoridades que tú has establecido aquí en Argentina. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
lo primero que podemos ver acá es que tenemos que someternos a todas las autoridades. Versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos que someternos a las autoridades. Tenemos que respetar las leyes que ellos ponen, los impuestos que ellos cobran. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo? Le dijo a Pedro, ve y saca de ese pez la moneda y con eso paga tus impuestos y mis impuestos. Paga lo que vos tenés que pagar y lo que yo tengo que pagar. El Señor Jesucristo nunca le enseñó a ninguno de sus discípulos y a ninguno de los que le seguían que no le pagasen los tributos a Roma. De hecho, en el pasaje que yo mencionaba recién, Él les dice, den al César lo que le corresponde al César. Paguen a ellos, aunque son tiranos, aunque están cobrando de más, aunque están... ¿Suena parecido a algo de hoy? No. Todo eso no importa. Ustedes tienen que respetar a esas autoridades. Aun cuando vinieron al Señor Jesucristo para arrestarlo, aquel siervo que fue a atrapar al Señor Jesucristo y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. El Señor Jesucristo lo reprendió y lo curó a este siervo. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando que aún a ellos tenía Pedro que respetar. Aún a ellos. Aún en ese momento difícil. Aún cuando te para el policía, cuando venís con tu auto y te quiere cobrar una coima. No tenés que darle la coima, eso no es lo que agrada al Señor, ¿no? Pero sí tenés que tratarle con respeto. Cuando viene alguien a querer cortarte la luz o a querer cortarte el gas y es algo injusto, aún tenés que confiar en el Señor en ese momento, encomendarte en sus manos y dejar que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer y después vos tenés que solucionar el problema que ellos te digan que hay. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil. No es fácil someterse al policía que vos sabés que está pidiendo coima. O no es fácil someterse al juez que vos sabés que está llevando las cosas que supuestamente tienen que ser para justicia, que es lo que enseña acá Pablo en Romanos, y lo están llevando mal. Lo están haciendo cosas que para nosotros son injustas. Entonces, tenemos que aún someternos en esas circunstancias a las autoridades, porque toda autoridad es impuesta por el Señor, es puesta por el Señor. Entonces, necesitamos someternos a las autoridades. Por ahí crees que la justicia está muy manipulada. Quizás ahora no tanto, pero que en otros momentos del país está muy manipulada. O quizás lo pensás hoy también. Y quizás es verdad, y quizás tenés razón. Bueno, es algo que no podemos solucionar. En el tiempo de la pandemia, como yo estaba de licencia en el trabajo, como tengo diabetes, no podía trabajar. Entonces aprovechaba para salir a caminar y un día me encontré con un pastor. Era justo el tiempo que estaban tratando el tema del aborto. Y el pastor me estaba invitando a que vayamos, porque él iba, a la 9 de julio, al obelisco, no a festejar como hicieron algunos poquitos ayer, sino a marchar en contra del aborto. Y yo le decía, ¿qué va a hacer pastor ahí? ¿Va a aprovechar para predicar el Evangelio? No, voy a luchar para que no se promulgue la ley del aborto. ¿Va a compartir la palabra de Dios con algunos? No, voy a luchar para que no se promulgue la ley del aborto. Entonces no quiero ir. El Señor no me mandó a esta tierra a luchar en contra de las leyes que los hombres van a poner.
¿Son injustas? Sí, son injustas. Y no apoyo la ley del aborto, no apoyo la ley del matrimonio igualitario. Al contrario, la palabra de Dios me enseña que todo eso es pecado. Entonces no lo apoyo. Pero tampoco voy a perder mi tiempo peleando por cosas que el Señor no quiere que peleemos. El Señor quiere que nosotros como hijos de Dios prediquemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, que mostremos al mundo lo que el Señor quiere. Y está bien, estamos en contra de la ley del aborto, estamos en contra del matrimonio igualitario, pero si yo puedo ir ahí y puedo predicar el Evangelio, voy. Si puedo ir ahí y enseñar lo que dice la palabra de Dios acerca del aborto o acerca del matrimonio igualitario, voy. Pero si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Prefiero quedarme y estudiar la palabra de Dios. Prefiero quedarme y orar. Prefiero quedarme y estar tiempo con los hermanos o con mi familia o con el Señor en comunión. Pero el Señor nos mandó a, lo primero que nos enseña acá Pablo es a someternos a las autoridades. Y estamos en contra de muchas cosas que ellos hacen. Muchas cosas que la ley hace, muchas cosas que la ley dice. Pero nos sometemos a las autoridades. En Primera de Pedro, capítulo 2, lo estudiamos hace poquito también. Pedro nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades, porque son puestas por el Señor, son puestas por el Señor. Lo segundo que vemos acá en versículo 1 es que todos los que tienen autoridad fueron puestos por parte de Dios. La segunda parte del versículo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Pero yo voté a Milei, por eso él está ahí como presidente. No, vos votaste conscientemente lo que vos creías que era mejor. Si votaste a Milei o no lo votaste, él fue puesto por el Señor. Y no votaste tampoco al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Señor lo puso ahí. A veces creemos que cuando vamos al cuarto oscuro, nosotros tenemos el poder de decidir quién va a estar y quién no va a estar. Sí, por supuesto, y tenemos que hacerlo sabiamente. Yo siempre digo, no tenés que votar al que vos sabés que va a darte un plan, o al que va a aumentarte la jubilación, o al que... No, tenés que votar al que sabés que mejor puede llevar las leyes más cerca a lo que el Señor pide en su palabra. Lamentablemente hay muy pocos de esos. Hubo 2 elecciones atrás y quizás 3 o 4 que había una hermana de Zárate, creo que es ella, que tenía todo un grupo en el que eran todos cristianos. Y muy pocos lo sabíamos eso. Pero yo lo sabía y yo voté a ellos. No sé qué iban a hacer, pero sí sé que no iban a votar la ley del matrimonio igualitario o la ley del aborto. Ellos no lo iban a votar. Ellos no iban a levantar su mano para decir, sí, queremos que eso sea ley. Porque ellos se aferran a lo que la palabra de Dios dice. Esta última elección creo que no estaba, o si estaba con algún otro candidato, entonces no sabía quién era y emití mi voto, pero no. Tratamos siempre de no pensar en qué políticamente nos puede favorecer. Es el Señor el que lo pone. Y cuando Pedro le estaba hablando a los hermanos, ¿se acuerdan? Lo estudiamos el otro día. Ellos estaban bajo el imperio romano que los estaba persiguiendo, que los estaba matando. Y Pablo también. Él les escribe a la iglesia que está en Roma, pero él le escribe que su gobierno, el gobierno romano, no es establecido no es del agrado de Dios, pero es establecido por Dios.
ellos tenían que respetar, porque son puestos por Dios. Son puestos por Dios. ¿Nos pueden gustar? ¿No nos pueden gustar? No importa, los respetamos igual. El Señor establece a cada uno de los gobernantes. Y como dije la otra vez, presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, ministros, aunque de algunos de ellos ni sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Pero necesitamos someternos a la autoridad de ellos, aun cuando hay cosas que no nos gustan o cosas que no nos convienen. Nos sometemos a ellos porque son puestos por el Señor. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo tercero que vemos acá es que si nos oponemos a la autoridad, nos oponemos directamente al Señor. Nos oponemos directamente al Señor. Entonces, como dije antes, y lo vamos a ver después en otro de los puntos, nos sometemos a las autoridades, hacemos lo que ellos dicen, siempre y cuando ellos no nos digan que tenemos que dejar de congregarnos, o ellos no nos digan que no podemos leer más la palabra de Dios, o ellos no nos digan, como les dijo el rey a Daniel, no podés orar más a tu Dios, tenés que orar a mí. Cuando el gobierno traspasa esa línea, y hay que estudiarlo con mucho cuidado, nosotros no nos sometemos a la autoridad del gobierno. Pasó cuando era la pandemia. Cuando fue la pandemia, ellos dijeron, no puede haber reuniones, no puede juntarse la gente. Gracias al Señor, ella había puesto mucha tecnología, entonces hacíamos las reuniones por Zoom y nos congregábamos por Zoom. Y estábamos allí y podíamos compartir y podíamos vernos y podíamos estudiar lo que la palabra de Dios decía. Pero hubo un momento en que los pastores se reunieron y dijeron, ya está, hasta acá está bien, ya no podemos seguir con esto. ¿Por qué? Porque como estudiamos vez tras vez, venir a la iglesia no es solamente venir a escuchar la palabra de Dios, es tener comunión uno con otro, es alentarnos los unos a los otros, es tener la comunión que necesitamos tener como cuerpo. Entonces cuando el gobierno dice ya no se pueden reunir, y estábamos por Zoom y nos podíamos compartir los pedidos de oración y podíamos vernos cara a cara, no podíamos tener esa comunión que necesitamos tener como cuerpo. Entonces en cierto momento los pastores dijeron, bueno, hasta acá, de ahora en más nos empezamos a reunir. Y hablaron con las autoridades y las autoridades dieron algunas pautas. Y dijeron, bueno, pueden reunirse de a 10 personas. Imagínense en Don Torcuato cómo era eso, ¿no? 10 personas, teníamos 10 reuniones por fin de semana. Después dijeron, bueno, pueden reunirse 20 personas. Entonces se fueron achicando las reuniones. Incluso en una de esas reuniones cuando fuimos, no me acuerdo, era a la tarde, eso sí me acuerdo, no me acuerdo qué fecha era, pero se largó a llover. Y no podíamos estar adentro del templo. Si venía alguien de la autoridad y nos veía reunidos, congregados dentro del templo, iban a clausurar el templo, iban a cerrarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos, para los que conocen la iglesia de Don Torcuato, donde está la parrilla. 2 metros por 1 metro. Y ahí éramos como 10 que estábamos. Y cantamos, alabamos al Señor, estudiamos la palabra de Dios, oramos y después nos fuimos a casa. Pero no dejamos de congregarnos. Hicimos lo que el Señor sí dice que tenemos que hacer. Entonces es muy importante, muy importante, obedecer a las autoridades en todo, en todas las leyes que ellos ponen, en todo
que ellos dicen que hay que hacer. Pero cuando ellos ya se entrometen o se meten en las cosas que son del Señor, tenemos que ver si podemos obedecer esas leyes, si podemos obedecer a esas autoridades. Hay países en los que hoy en día, China, sin ir más lejos, es el que más lejos está, sin buscar otros extremos. China se reúne en lugares que están escondidos, porque no pueden tener un templo como tenemos nosotros, con la puerta abierta como la tenemos nosotros hoy en día. Entonces se reúnen hermanos en China, se reúnen hermanos en Rusia, donde está prohibido establecer una iglesia, y estudian la palabra de Dios, aprenden la palabra de Dios. No obedecen a lo que el gobierno les está diciendo que hagan, que es no reunirse, no predicar el Evangelio, no compartir la palabra de Dios. Porque el Señor nos manda a hacer todas esas cosas y necesitamos hacerlas, necesitamos obedecer al Señor antes que a los hombres. Vamos a estudiarlo ahora en un par de pasajes más adelante. Versículos 3 a 5 dice: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero es servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, lamentablemente, como hombres corruptos, sabemos de toda la corrupción que hay dentro de los establecimientos, sobre todo de los establecimientos gubernamentales, donde para que tu licencia de conducir pueda salir un poquito más rápido, y bueno, pasame algo de plata abajo de tu documento y entonces yo lo puedo hacer más rápido. O si necesitas hacer tu documento porque lo extraviaste, vení, yo te llevo, sos mi amigo y lo hacemos rápido. O, como dije antes, te para la policía en la calle y te pide los papeles del auto y te buscan hasta lo que no tenés en el auto para decirte hay algo que está mal. Y cuando vos le pasás un billete, bueno, ya está todo bien. Lamentablemente pasa eso, no solamente con la policía, pasa con todos, en todos lugares que vas. Lamentablemente es así, Pero porque es la corrupción del hombre, somos así, somos egoístas y queremos más para nosotros, queremos más para mí. Entonces voy a hacer todo lo posible para lograr conseguir eso. Si te toca trabajar para el Estado, si te toca trabajar para una institución que va a tener autoridad, hacelo, como enseña Pablo, para la gloria de Dios, hacelo como para el Señor. Hacelo mostrando que no sos igual a los demás, que vos sos un hijo de Dios, que te sometés a Dios, que haces las cosas que agradan a Dios. Y lo que agrada a Dios es no que estés pidiendo una coima, no que estés pidiendo que te den algo por debajo del mostrador, sino que haces las cosas bien. Y si te toca hacer algún trámite, y tenés que pagar una coima para poder conseguir que ese trámite salga más rápido, no lo hagas. Confía en el Señor. Poné las cosas en las manos del Señor. Él puede hacer que salga mucho más rápido que lo que puede hacer que salga tu amigo o esa persona que vos estás queriendo coimear o que te está pidiendo una coima.
Y eso es también lo que nos enseñan en versículos 6 y 7, lo que nos enseña Pablo acá en versículos 6 y 7, donde dice, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, a los que tributo, tributo, a los que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me río porque es algo muy común entre la gente. El que está en el gobierno roba. ¿O no? Seguro que están robando. ¿Hacen cosas buenas? Sí, hacen cosas buenas, pero con algo se quedan. Y cuando llegan los impuestos a casa, ¿qué hago? Los guardo abajo de la almohada, los dejo ahí y algún día los pagaré. Cuando pongo el cable en casa, lo voy a compartir con mi vecino. Pagamos entre los dos y pagamos menos. ¿Y qué dice la ley? Que no podés hacer eso. Que no podés hacer eso. Que si vos pones el cable en tu casa es para que sea tuyo. Con el internet no hacemos eso, ¿no? Pues si no nos baja el nivel de internet de casa y entonces no lo compartimos. Pero hacemos eso exactamente. Criticamos al gobierno porque roba. Criticamos al policía porque te pide una coima. Criticamos al que hace esto o al que hace lo otro. Pero cuando nos toca a nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y el Señor, por medio de Pablo, nos enseña acá que no debemos ser deudores. No debemos ser deudores. Debemos pagar a todos. Cuando hablamos de los pastores y los diáconos, hablamos de el testimonio que tienen que tener delante de los incrédulos. Y se acuerdan que yo les compartí ese día. Para mí, todos los cristianos tenemos que cumplir los requisitos que el Señor pone para los diáconos, mínimo. Cada uno de nosotros tenemos que poder cumplir los requisitos que el Señor pone para los diáconos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque el Señor no le está pidiendo nada extraordinario a los diáconos que hagan. Es lo mismo que te pide a vos y lo que me pide a mí como cristianos. Y nuestro testimonio está en juego cuando debemos las patentes del auto, cuando sacamos un préstamo y no lo pagamos, cuando alquilamos una casa y no pagamos el alquiler, o pagamos el alquiler hasta 2 meses antes que nos tenemos que ir y después ya no lo pago más. O cuando me voy de esa casa que estoy alquilando, la dejo hecha un desastre. Total, el dueño la tiene que arreglar después. No, el Señor nos manda a tener un buen testimonio delante de los hombres. El Señor nos manda a tener un buen testimonio para que los que están del otro lado sepan que vos no sos igual al resto del mundo. Que vos sos un hijo de Dios. Y esto es lo mismo que nos enseña acá Pablo. Pagamos a todos. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, dice. Y al que honra, honra. A todos le damos lo que le corresponde. A cada uno le pagamos lo que le corresponde. Nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste. Gracias al Señor, ahora el presidente... creo que fue el presidente mismo que estableció esta ley para que saquen los impuestos de luz y de gas, muchos impuestos que venían de luz y de gas, que eran del municipio y que eran de la provincia. Y no sé si lo notaron, pero las boletas de luz bajaron muchísimo. Bajaron muchísimo. ¿Por qué? Porque había una ley que era para el que cargaba nafta, otra ley para el que compraba cigarrillos. Yo no compro cigarrillos. Bueno, igual tenés que pagar la ley, tenés que pagar el impuesto. Había impuestos para que el barrendero pueda cobrar y después me cobras el impuesto municipal también, ¿no? Para pagarle al barrendero. Y bueno, sacó todo eso y bajó bastante los impuestos tanto en la boleta de luz como de gas. Pero cuando había que pagarla, lo pagamos igual. No estamos renegando, o a veces sí renegamos, pero
renegamos pero lo pagamos. Y a veces lo pagamos porque, claro, si no pago la luz me la van a cortar. Bueno, no tiene que ser esa tu motivación. Tu motivación tiene que ser voy a pagar porque es lo que estableció el Señor que haga como cristiano, lo que tengo que hacer como cristiano. El otro día me enteré que hay un muchacho, compañero de trabajo, y no me enteré por él, por eso no le dije nada, que encontró un certificado de discapacidad. Entonces él viene del lado de San Martín al trabajo que está en Victoria. ¿Y qué hace? Él viene con ese certificado de discapacidad sin pagar el boleto. Él está robando. Él está robando. Él podría muy claramente haber buscado a la persona que perdió ese certificado porque tiene el nombre. Es un certificado que no es como la SUBE que no tiene un nombre. Pero él se lo quedó y está viajando con eso y no paga ningún boleto. Y él lo cuenta como que es toda una hazaña. No, hermano, estás robando, le digo. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo en eso. Somos cristianos, somos diferentes al mundo. El mundo no nos tiene que ver igual a ellos porque no somos igual a ellos. Vamos a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Algo más que tenemos que hacer, aunque es la separación de iglesia y Estado lo que estamos estudiando. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo le enseña a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Necesitamos orar. Ya lo estudiamos la semana pasada cuando vimos que somos sacerdotes, pero necesitamos orar por las autoridades. Queremos que el gobierno sea más justo. ¿Cuánto tiempo orás por el gobierno? ¿Cuánto tiempo orás para que el Señor dé razonamiento al presidente, dé razonamiento a los diputados, a los senadores, para que les haga entender el Señor que las cosas que están haciendo están mal o que las cosas que están haciendo están bien? Necesitamos orar por ellos. En vez de estar tanto tiempo renegando del gobierno o renegando de las personas que están en autoridad, necesitamos arrodillarnos y orar por ellos. Necesitamos no solamente someternos, necesitamos orar por ellos. Vamos a ir ahora al último pasaje, porque hasta ahora todo lo que dije no era de separar la iglesia del Estado, era de todo lo que como cristianos tenemos que hacer con el Estado, cómo debemos someternos al Estado. Vamos a ir al libro de Hechos, el pasaje del que les hablaba en capítulo 5, donde los apóstoles están siendo golpeados porque estaban predicando la palabra de Dios, donde los apóstoles estaban siendo castigados porque estaban predicando la palabra de Dios. Vamos a leer desde versículo 26 en adelante. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos les estaban diciendo: les dijimos que no prediquen más. Les dijimos que
estaba prohibido para ustedes hablar en nombre de Jesucristo. Y ahora no solamente que llenaron a toda Jerusalén, fíjense en qué obedientes que fueron, ¿no? Llenaron a toda Jerusalén con su doctrina, sino que el sacerdote les dice, quieren echarnos la culpa a nosotros de que nosotros matamos a ese hombre, ¿no? Cuando ellos eran los que proclamaban diciendo que larguen a Barrabás y que lo crucifiquen al Señor Jesucristo. Ellos eran los que motivaban al pueblo. Y versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesucristo nos enseñó al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Tenemos que respetar todo lo que el Señor estableció, todas las instituciones que el Señor estableció y pone a los gobernantes que pone en cada lugar. Tenemos que respetarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que pagar nuestros impuestos. Pero como dije antes, cuando el gobierno quiere entrar a la iglesia para hacer de la iglesia parte del gobierno, tenemos que decir que no. Cuando el gobierno quiere que la iglesia vaya para estar junto con ellos gobernando, tenemos que decir que no. Hoy el gobierno no es como en el tiempo del Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes juntos para ministrar al pueblo de Dios. Hoy no es así. Hoy la iglesia tiene la relación directa con el Señor. El gobierno está lejos del Señor. El gobierno está haciendo las cosas que el humanismo pide, las cosas que la mayoría de la gente pide. La iglesia no. La iglesia tiene que hacer las cosas que el Señor nos manda. Y como di el ejemplo de cuando fue la pandemia, el gobierno dice, bueno, no pueden reunirse. Estudiamos el por qué no nos podemos reunir, estudiamos el por qué tenemos que obedecer eso que el gobierno está diciendo. Y si creemos que es respetable, lo vamos a hacer por un tiempo. Pero el Señor nos manda a que nos congreguemos. El Señor nos manda a que tengamos comunión unos con otros. El Señor nos manda a que nos alentemos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos a través del teléfono? ¿Cómo lo hacemos a través de una pantalla? Lo hacemos cuando tenemos un hermoso tiempo de comunión unos con otros. Nos enseñamos, nos ministramos. Mostramos lo que la palabra de Dios nos enseñó a nosotros, a los otros hermanos. Entonces, no podemos hacer como hace la Iglesia Católica, que está involucradísima con el gobierno. Aún con gobiernos que a nosotros nos dan escalofrío, como fue el gobierno militar, que estaban matando a la gente y los sacerdotes lo sabían y seguían con ellos como si no pasara nada. No es algo más de la vida. Y está bien cuando está el gobierno peronista, y está bien cuando está Milei, y está bien cuando están los radicales, y está bien si está el socialismo, y no es lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a respetar a las autoridades, pero nos manda que la iglesia tiene que seguir la autoridad máxima que es la de nuestro Señor. Que es la de nuestro Señor. Entonces, lo que aprendimos cuando vimos la autoridad máxima para la iglesia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, si el gobierno viene y nos dice que tenemos que cerrar las puertas de la iglesia, que ya no nos podemos congregar más, ¿qué hacemos? Venimos y nos congregamos. Porque es lo que agrada al Señor. Y es lo que ha pasado a través de la historia en muchísimos lugares. Hermanos que mueren porque
el gobierno dice no pueden reunirse y si se reúnen van a morir. No pueden predicar el nombre de Jesús porque si lo predican van a morir. Y pueden ir a los libros y pueden encontrar cientos de historias de hermanos que murieron de distintas maneras. Hombres que murieron primero viendo morir a su familia por no negar al Señor Jesucristo. Hombres que dieron su propia vida por ir a predicar el Evangelio. Hay una historia que escuché de una hermana en China, creo que era en China, no me acuerdo ahora si era en China o era en Rusia, en la iglesia subterránea, que se enteró del gobierno que había reuniones en un lugar. Y fueron y lo sacaron. Y había una chica que era muy bonita y le golpearon hasta desfigurarle y estuvo presa un tiempo y después la largaron. Y cuando la largaron, al poco tiempo se enteró el gobierno de otro lugar donde había reuniones y fueron. Y el mismo militar o policía o jefe de Estado, quien haya sido, que la golpeó en la primera reunión, la encontró ahí y volvió a hacer lo mismo y volvió a meterla presa. Y cuando la soltaron, le dijeron, no vuelvas a ninguna de esas reuniones porque la próxima vez te vamos a matar. Y cuando pasó la tercera vez, y este hombre la volvió a ver, él le preguntó, ¿qué? ¿Qué es lo que hace que tengas que venir sí o sí? Y ella le predicó el Evangelio y él creyó. Y uno a veces dice, hoy estoy cansado. Ayer estuvimos todo el día en Lobos. Tuve como 3 horas de viaje para ir y 3 horas de viaje para volver. ¿Qué voy a ir a la iglesia mañana? No, mejor no voy. Me quedo a descansar. Encima es a la mañana la reunión. Si fuese a la tarde puedo dormir, pero... Y venimos a la mañana. Y después decimos, bueno, voy a dormir una buena siesta. Y el director del coro dice, hay ensayo de coro hoy. Entonces vamos a ensayar. Y otro día decimos, me duele la uña. Hoy hace calor, hoy hace frío, está lloviendo. No, hay mucho sol. No voy a la iglesia. Nosotros tenemos una libertad grandísima que muchos hombres y mujeres en el mundo desearían tener. En casa tenemos como 5 o 6 Biblias. Hay hermanos en China y en Rusia que desearían tener una Biblia, tener una hoja de la palabra de Dios. Y no la tienen, no la pueden tener, porque si la tienen mueren. Y nosotros con todas esas libertades que tenemos, aún a veces no abrimos la palabra de Dios para leerla. No tenemos ningún rey que nos diga, está prohibido orar a Dios. Pero estoy muy cansado. Tuve un día muy largo. Muchísimas cosas para hacer. No voy a levantarme 10 minutos antes para orar. No voy a acostarme 10 minutos después para orar. Tenemos las libertades que muchos hermanos en todo el mundo desearían tener y nosotros no las disfrutamos. Eso es gratis, ¿eh? Pero el Señor nos manda. Si el gobierno te manda a hacer algo, y es correcto, hacelo. El gobierno dice que no tenés que pasar el semáforo en rojo, que no tenés que pasar la barrera cuando está baja, y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si no vamos a tener una multa. O peor, podemos tener un accidente y morir ahí nomás. Pero cuando se trata de algunas cosas que el gobierno dice, tenemos que ver bien qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el gobierno dice que está bien
que se casen 2 hombres o 2 mujeres. Si viene alguien a la iglesia y dice, somos un matrimonio igualitario y queremos que usted, pastor, nos case, tenemos que decir que sí, porque el gobierno dice que está bien. No tenemos que decir que sí. Por más que lo diga la Junta, no sé, de todos los países, no está bien. No es lo que la palabra de Dios enseña. Y no lo vamos a hacer. Pero sí debemos respetar, como estudiamos en Romanos 13, respetar a las autoridades, son puestas por el Señor. No desacatarnos con ellas, sino respetarlos. Debemos pagar cada uno de los impuestos que tenemos que pagar. Sería lindo no tener que pagar impuestos, pero aún cuando te morís seguimos pagando los impuestos, ¿no? Yo, para que sigan manteniendo el cuerpo de mamá y de papá en el cementerio, tenés que seguir pagando los impuestos del cementerio. Si no, lo sacan y la tiran en la fosa común, que le llaman. Pero entonces aún ni cuando nos morimos dejamos, bueno, sí, nosotros no lo pagamos más, lo pagan los familiares, ¿no? Pero tenemos que seguir pagando, y hay que pagarlo, hay que hacerlo. Es algo que pone el gobierno y que necesitamos hacer. Entonces, no debamos nada a nadie, cumplamos con cada una de las leyes que el gobierno pone, pero sepamos algo bien claro. Si lo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal dice va en contra de la palabra de Dios, no lo hacemos. La Iglesia no puede entrometerse en las cosas del Estado y el Estado no puede entrometerse en las cosas de la Iglesia. ¿Sí? El sumo sacerdote y los sacerdotes estaban con los jueces, estaban con los reyes. Todos juntos servían a Dios. Hoy en día la Iglesia sirve a Dios, el gobierno sirve a los hombres. Entonces, bien en claro eso. La Iglesia no está para meterse en las cosas del gobierno y el gobierno no está para meterse en las cosas de la Iglesia. Ahora, todo esto es muy lindo y muy interesante y es para estudiar mucho más profundo también. Pero sí hay algo que tenés que tener en claro. La Iglesia, que tanto mencioné, no es un templo, no es un lugar a donde la gente se reúne. La Iglesia es la gente que se reúne en el templo. Esa gente son hombres y mujeres que un día creyeron en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dar perdón de pecados, para darnos vida eterna. Y el Señor quiere hacerlo con vos también. Si estás viendo esta transmisión y querés tener más información, comunícate con nosotros, no hay ningún problema. Enseguida vamos a responder y enseguida vamos a mostrarte cómo podés ser parte de la Iglesia, cómo creer en Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia, agradecerte por tu palabra. Rogamos, Padre, que como Iglesia podamos, Señor, siempre tener bien en claro que tú eres nuestra máxima autoridad, que tú eres quien nos ha puesto, nos ha escogido, nos ha elegido, Señor, antes de la fundación del mundo para servirte. Queremos hacerlo, Señor, hasta el día que tú vengas a buscarnos y después por toda la eternidad. Queremos honrarte y queremos darte la gloria solamente a ti, Señor. Rogamos que si tú no vienes por muchos años más, los que vengan después de nosotros sigan enseñando lo mismo de tu palabra. Sigan enseñando lo mismo en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado. Pedimos, Señor, que obres grandemente para que nuestras iglesias puedan ser iglesias que son ejemplo ante el pueblo, que son ejemplo ante el gobierno, que son ejemplo para el mundo. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.